Hola, muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Qué gusto nuevamente podernos encontrar en este espacio de Kairos, espacio de compartir la palabra de Dios. Qué alegría de verdad poder sentarnos, poder sacar un momento para escuchar lo que Jesús nos quiere decir en esta noche, en estos minutos. Por eso le doy la más cordial bienvenida a todos los que lunes a lunes nos siguen en el programa Kairos. De verdad que es una bendición y es un honor para mí poder llegar hasta sus hogares o donde quiera que usted esté siguiendo este programa. Decirle, abra sus oídos, abra su corazón, no tanto a lo que yo te pueda decir, sino a lo que la palabra de Jesús, a lo que la palabra de Dios quiera comunicarte en este lunes, inicio de semana. Tal vez ya hemos pasado durante el día, pero bueno, queda todo el resto de la semana para hacer. Yo digo que hay gente que no le gusta el día lunes. A mí me gusta el día lunes porque es el día donde yo tengo la oportunidad de reempezar y hacer las cosas mejores, ¿verdad? De como tal vez no las hice la semana anterior. Entonces, damos gracias a Dios por el día lunes, por este día tan maravilloso que el Señor nos ha regalado y por la semana que recién empieza. Y bueno, igual nos encomendamos al Señor para que Él tome este espacio, estos minutos que vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Y bueno, ¿no? Nuevamente dar la bienvenida a todos los que se conectan a través de Canal 21, a todos los amigos también de Radio Batalens que también están por ahí. Bienvenidos a todos los que nos escuchan a través de Radio Batalens y por donde usted esté escuchando este programa, siguiendo este programa, bienvenido, de verdad, bienvenido. Que Dios pues en este ratito nos abra la mente, el corazón, el entendimiento para lo que Él quiere decirnos. Amén. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Este mes de octubre hemos venido hablando acerca de la misión. La Iglesia Católica designa este mes de octubre como el mes de las misiones, ¿sí? El mes de la misión. Pero no solamente porque en este mes haya que hacer misión, no solamente este mes tenemos que hablar de Jesús, siempre hay que hablar del Señor. Si hay una necesidad, amigos, en el mundo es hablar de Dios. La gente tiene una tremenda necesidad de escuchar de Dios. Aunque las personas digan o tal vez con sus actos reflejen que no necesitan de Dios, en su corazón, en su mente, hay una tremenda necesidad de recibir la palabra de Dios. Por eso, si hay algo que nosotros debemos hacer, es anunciar a Jesús, es anunciar el poder, el amor, la misericordia, la salvación de Jesús. Si hay algo que tenemos que hablar, es de Jesús. Hablamos de muchos temas. Yo le invito a que usted piense un momento cuántos temas o qué cosas habló usted durante este día lunes. Y yo te pregunto, bueno, ¿hablaste de Jesús un momento? O con tus actos, con tu testimonio, ¿hablaste de Jesús un momento? ¿Verdad? Yo creo que hay que reflexionar en eso si durante el día, durante mi vida, soy reflejo de Jesús. Una de las cartas de San Pablo habla de que hemos sido predestinados a reflejar el rostro de Jesús. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros hablemos en este tiempo de Jesús. Hay una palabra, una palabrita, sí, literalmente una palabrita, sí, que, bueno, se dice parresía, se llama parresía. Y usted dirá, ¿y eso con qué se come? ¿Y eso qué es? La parresía, yo te la voy a definir, ¿verdad? Te voy a dar el significado. Y es algo que nosotros necesitamos para la evangelización. La parresía significa libertad, significa confianza,
significa audacia para anunciar a Jesús. Significa fuerza, significa poder en la evangelización, significa el ánimo, significa el deseo, ¿verdad? Entonces, si todo esto significa la palabra parresía, yo creo que nosotros necesitamos esa palabra, ¿eh? Sin lugar a duda, necesitamos esa palabra en nuestras vidas, la parresía. Que cada uno de nosotros recibamos en esta noche, más que el significado, recibamos en nuestras vidas la parresía que viene del Espíritu Santo, que nos hace audaces para anunciar, y me gusta esa frase, ser audaces para anunciar la palabra de Dios, porque hay diferentes tipos de personas, y como hay diferentes tipos de personas, hay que saberles llegar, por decirlo de una forma, ¿sí? Como hablamos así más popularmente, saberles llegar a aquella persona para anunciarle. No a todo el mundo se le puede anunciar de una forma, de una manera igual, ¿verdad? Hay diferentes maneras para diferentes personas. Entonces hay que pedirle al Señor, hay que pedirle al Espíritu Santo la parresía para saber anunciar, para tener la audacia de anunciarle el amor de Jesús a las demás personas. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 20, dice la palabra que no está que el reino de Dios no está en la palabrería, sino en el poder, ¿verdad? Si hay algo que nosotros debemos procurar, hermanos, amigos, todos que nos ven, o más bien yo diría que si hay algo que Jesús quiere mostrar a las demás personas, es su poder salvífico, ¿sí? No tanta palabrería, ¿sí? Si hay algo que el Señor quiere mostrar, es su poder salvífico. Ya no tanto que hablemos, pues sí que hablemos de Él, pero muchas veces podemos hablar y decir, es que Jesús es muy bueno, es que Jesús es el Salvador, es que Jesús es el que sana a los enfermos, es que Jesús es el que cambia. Pero ¿será que con esas palabras que estamos usando, será que realmente le estamos permitiendo a Jesús ser el que salva, ser el que sana, ser el que perdona, ser el que resguarda? Porque a veces nos podemos quedar, como dice San Pablo en este texto, nos podemos quedar en la palabrería nada más. Y decimos, es que la oración es muy importante, pero no la llevamos a la práctica, sino que solamente la dejamos en decir es muy importante, ¿sí? Una cosa es decir, la oración es importante, y otra cosa es hacer la importancia, ¿sí? Una cosa es hablar del poder de la oración, y otra cosa es hacer poder a través de la oración. Si revisamos la vida de los discípulos de Jesús, y en este espacio, en este momento, cuéntese usted también como discípulo de Jesús. Si revisamos la vida de los discípulos de Jesús, ellos aprendieron a evangelizar. Y ojo aquí, porque creo que en otro programa también lo hablamos. El evangelizar no es sencillo, ¿verdad? No es como que color de rosa y todo se me pinta fácil y bueno, y no, esto es sencillo. Pues no, déjeme decirle que no. Si revisamos, repito, la vida de los discípulos, vamos a ver que ellos aprendieron a evangelizar sobre todo tipo de obstáculos, ¿no? Ante todo tipo de obstáculos, cárceles, persecuciones, miedos a ser asesinados, apedreados, ¿sí? Cuestionados. En medio de todos esos ambientes, estos hombres de Dios y mujeres de Dios también han ido evangelizando. Y por eso te digo, cuéntate o contémonos también como parte de los discípulos de Jesús. En este mes hemos venido hablando acerca de la misión, ¿sí? Y yo sé que cada uno de nosotros tenemos a alguien o a muchos que debemos llevar la palabra de Dios, pero hay ciertos obstáculos. Unos, es que es mi hijo y viera qué difícil que es porque a él no le gusta escuchar nada de Dios,
o es mi esposo, o es mi esposa, o es mi familia, o son mis compañeros de trabajo, en fin. Hay lugares específicos que Dios nos está llamando. Yo te invito a que hagas una pequeña reflexión y piensa, ¿cuál será el lugar que tienes que misionar? ¿Cuál será el lugar donde tienes que llevar la palabra de Dios? ¿Dónde estará esa persona necesitada de escuchar la palabra de Jesús? Ahí usted lo puede revisar. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, verso 4, dice la palabra: no se muevan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. No pretendamos, amigos, hermanos, que el poder que recibimos es como una transformación física. Así como si fuéramos un superhéroe que recibimos una transformación y ahora somos diferentes y nos vemos más fuertes y nos vemos más brillantes, no sé, ¿verdad? No se trata de eso. Los discípulos siguieron siendo los mismos hombres, siguieron siendo las mismas personas, pero ahora con una fuerza nueva, con una fuerza extraordinaria. Eran los mismos, pero habían pasado por el fuego del Espíritu Santo. Habían pasado por el fuego del Espíritu Santo. Si hay algo, hermanos, que nos va a hacer hablar en el nombre de Jesús y con poder, es el Espíritu Santo. Él es el motor, podríamos decirlo, de la evangelización. Si hay alguien que viene en nuestra ayuda para evangelizar o para llevarnos a evangelizar, para hablar de las maravillas del Señor, para hablar del poder y que Jesús muestre su poder, es el Espíritu Santo. Si hay alguien que nos mueve, si hay alguien que nos impulsa, si hay alguien que nos transforma, es el Espíritu Santo. Y yo quiero hacer mención en este Señor, en esta tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Si hay alguien que nosotros necesitamos tener en nuestros labios pidiendo todos los días, y más que en nuestros labios que vaya a nuestro corazón, es el Espíritu Santo. Es decir, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, todos los días, para que no solamente digamos, sí, yo tengo el Espíritu Santo, porque todos los que hemos sido bautizados, pues tenemos el Espíritu Santo, algunos desde pequeños, otros más grandes, en fin. Pero no es solamente decir, lo tengo, es que esté operante en mi vida, es que esté activo en mi vida. No solamente decir, yo tengo el Espíritu Santo y ya, va más allá. ¿Sí? Dice la palabra, Pedro es uno de los personajes de discípulos que entendió muy bien lo que era la parresía, ¿sí? Lo que era la fuerza a la hora de evangelizar. Y dice la palabra que Pedro empezó a hablar las maravillas del Señor y con una fuerza sobrenatural. Y quiero detenerme un momento acá. Cuando nosotros estamos decididos a entregar nuestra vida al Señor, cuando nosotros le decimos al Señor, toma mi vida, toma lo que soy, toma lo que tengo, toma lo que sueño, toma lo que anhelo, y pedimos la fuerza del Espíritu Santo, hermanos, vamos a hablar en lugares, en ambientes donde usted para nada lo tiene contemplado, ¿sí? Y usted va a decir, ¿y esta fuerza con la que yo hablo, de dónde nace? ¿De dónde surge? ¿De dónde viene esto que yo no me lo explico? Este que estoy hablando o este que está hablando, podríamos decir, es que no soy yo, porque salen palabras que tan siquiera planeé, tan siquiera pensé. Hermanos, cuando nosotros nos decidimos a recibir o a entregarnos al Señor por completo y le decimos al Espíritu Santo, ven sobre mi vida, hay algo que sí viene y nos transforma. Digámosle que sí, como un superhéroe, ¿ah?
nos viene y nos transforma, pero nuestra transformación no va a ser física, ¿sí? Sino que va a ser en el alma, en el corazón, y nos va a empezar a poner a hablar las maravillas del Señor. Yo te hago una pregunta a los que nos están viendo. Hay personas acá que nos ven que son, pues, personas que les sirven a Dios en la iglesia, ¿eh? Les sirven a Dios en la iglesia. Pero yo te hago una pregunta, ¿será que en tu servicio hay poder del Espíritu Santo? ¿O lo haces con tu conocimiento? ¿O lo haces con tu fuerza? ¿Será que en tu servicio lo que tú haces, será que realmente lleva el sello del Espíritu Santo? ¿O lo estás haciendo porque simplemente aprendiste de otro? Porque solamente lo escuchaste a otro. ¿O lo que estás haciendo realmente es lo que el Espíritu Santo te está impulsando a hacer y por eso lo haces? Yo creo que ahí debemos nosotros pues hacernos una revaloración y pensar realmente si lo que yo hago, y lo invito a que siga haciéndolo, pero si lo hace fuera del Espíritu Santo, bueno, empiece a llenarse de Él y tú verás resultados incluso impresionantes, porque cuando el Espíritu Santo es el que lo hace, sin duda alguna, va a haber una fuerza diferente y extraordinaria, así como una fuerza sobrenatural, que era la con la que hablaba Pedro. Habló con valentía sobre Jesucristo, con autoridad sobre su poder, su muerte y su resurrección. Temas prohibidos en aquel momento, ¿sí? Hablar de Jesús en aquel tiempo era tema prohibido. ¿Por qué prohibido? Bueno, simple y sencillamente porque le podía pasar exactamente lo que a Jesús le había pasado, ¿eh? Que aquel que hablaba de Jesús públicamente, pues lo podían matar, simple y sencillamente, ¿verdad? Incluso hoy por hoy, hermanos, hablar de Jesús tal vez no sea prohibido, ¿verdad? No por lo menos tal vez aquí en Costa Rica, ¿verdad? No sé si hay alguien de otro país que nos esté mirando o escuchando y digan, bueno, mira, sí, aquí sí es prohibido, yo no lo sé, lo desconozco, pero por lo menos acá, en este lugar, tal vez no es que sea prohibido, pero hay ambientes, como te decía anteriormente, donde es muy complicado hablar de Jesús, donde la gente dice no necesitar, ¿sí? Incluso en esta sociedad en la que vivimos, donde quieren sacar a Dios de todo, ¿sí? Donde quieren sacar a Dios de todo. En esos ambientes, hermanos, así como Pedro, hay que tener la audacia, tener el poder, pero que viene del Espíritu Santo. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11 de San Mateo, verso 12, la palabra de Dios habla de que solo los violentos arrebatarán el reino de los cielos, ¿sí? No es una violencia de golpes como tal, no, ¿verdad? Es una violencia que debemos hacernos nosotros mismos para alcanzar el reino de Dios. Y yo creo que aquí podría aplicar también que debemos ser violentos en el momento de evangelizar. Esta violencia es ir contra, como decimos, contra viento y marea para evangelizar, ¿sí? Porque si nosotros no ejercemos esta fuerza por otras personas o para que otras personas escuchen la palabra de Dios, bueno, ¿quién lo va a hacer entonces, ¿verdad? ¿Cómo esta persona va a escuchar de Jesús si nosotros no nos atrevemos, si nosotros no somos valientes, si nosotros no nos llenamos de esa fuerza y vamos donde aquella persona y le hablamos de Jesús con audacia, ¿sí? Con audacia, como el Señor nos diga, mira, es por aquí donde tienes que hablarlo. Por eso el Evangelio de Mateo habla que solo los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Y yo creo que podríamos decir que solo los violentos van a arrebatar también el reino de los cielos para otros, ¿sí? Para otros, para que otros también lo alcancen, lo reciban. Es importante ser
obedientes al Señor, dóciles a su espíritu. Entender, y esta parte, amigos, es muy importante, entender que nuestra primera vocación como discípulos de Jesús es estar con Él. Si nosotros, en todo lo que hemos hablado en este momentito, en estos minutos que llevamos, hay un deseo. Tal vez usted dirá, sí, si vieras que hay un deseo de, yo quiero hablar de Jesús, yo quiero anunciarle a Jesús a mi familia, yo quiero en mi trabajo, en mi universidad, en mi colegio, hablar aunque fuera un poco de Jesús. Yo te quiero decir que lo primero que debemos hacer es estar con Jesús. No podemos ir a hablar de Jesús si antes no hemos hablado con Él, si antes no le hemos escuchado a Él. La palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3, verso 13, así resumidamente, dice que llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él. Hace unos días compartía este texto también en otro grupo y yo les decía que a veces de forma automática decimos este versículo. Dios llamó, o Jesús llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él. Y de forma automática decimos, para enviarlos a predicar. Y ciertamente eso es lo que dice el texto, ¿verdad? Así termina el texto de San Marcos que les estoy leyendo. Pero, ¿qué tal si nosotros nos detenemos ahí donde dice, llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él? ¿Sí? Para que estuvieran con Él. ¿Qué tal si nos detenemos ahí un momento y decimos, bueno, es que antes de ir a predicar, antes de ir a anunciar, antes de yo levantarme donde esté e ir a hablarle a una persona de Dios, de su amor, de su misericordia, de su perdón, de su salvación, yo tengo que estar con Jesús, yo tengo que hablar con Jesús, yo tengo que escuchar a Jesús. Yo tengo que, como dice la palabra, que el discípulo amado, Juan, que recostaba la cabeza en el hombro, en el pecho de Jesús. Primero, amigos, antes de hablar con alguien de Jesús, tenemos que estar con Él. Tenemos que estar con Jesús. Todos hemos sido llamados a hablar de una u otra forma del poder de Dios, pero necesitamos estar con Él, hablar con Él, escucharle a Él, o simplemente, nada más, estar ahí, ¿sí? Estar ahí en su presencia. Y yo creo que eso nos va a ir alimentando el alma, nos va a ir alimentando el corazón, nos va a ir alimentando la mente, nos va a ir dando esa audacia para hablar en su nombre a otros. No intentarlo solo, ya lo hablábamos un poco, porque el miedo, la frustración acabarán con nosotros. Somos llamados a proclamar la buena nueva del Espíritu de salvación, pero con el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Si lo hacemos solos, con nuestra fuerza, con nuestros conocimientos, con nuestra audacia, no vamos a llegar muy largo, ¿sí? Vamos posiblemente a fracasar en el intento. Pero si lo hacemos con la fuerza del Espíritu Santo, sin lugar a duda, vamos a tener mayores resultados. Somos llamados por su misericordia, por pura misericordia, a las grandezas del reino. Claro está que muchas veces sentimos miedo, duda, si estamos preparados para anunciar con parresía. Muchas veces tal vez podríamos pensar, no, pero es que yo no tengo palabras, yo ni he estudiado. Alguien podría decir, no, es que yo ni estudio la Biblia o no tengo, qué sé yo, un curso, no sé, se me viene a la mente. El profeta Jeremías, en el capítulo 1, en el verso 6, dice la palabra, mira que soy un muchacho, le respondió Jeremías a Dios en aquel momento, mira que soy un muchacho y no sé expresarme. Pero el verso 7,
le responde Dios. Donde quiera que yo te envíe, irás, y todo lo que te mande, dirás. Jeremías viene y le hace un reclamo, le dice, pero mira, es que yo soy un muchacho, yo no sé hablar, yo no tengo facilidad de palabras, yo no sé qué comunicar, no sé qué decir. Pero Dios le responde a Jeremías y también nos responde hoy a nosotros. Yo creo que hoy también nos dice, esa palabra es para nosotros hoy, en este momento. Donde quiera, y escúcheme bien, usted que está ahí siguiendo el programa, decía un amigo mío, sí, usted, que está viendo. Donde quiera que yo te envíe, irás, y todo lo que te mande, dirás. Palabra de Dios. Amigos, entonces yo creo que si de algo debemos estar confiados, es que si hemos estado con Él, si hemos pedido la fuerza del Espíritu Santo, yo creo que podemos estar tranquilos de que quien va a hablar por nosotros es Jesús el Señor, es el Todopoderoso. Vamos a dejarlo por ahí. Y yo le invito a que reflexionemos un momento, ¿verdad? Siempre hay alguien al cual tenemos que hablarle del Señor. Siempre. Empezando por nosotros, ¿verdad? Pero en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra universidad, colegio, en nuestro grupo de amigos, siempre hay alguien que necesita que se le hable de Jesús. Aunque tal vez él no lo exprese libremente. Aunque tal vez él no diga nunca, mira, yo necesito de Dios. La gente normalmente no lo va a decir. Pero el mundo tiene una tremenda necesidad de escuchar de Dios, de saber de Dios, de saber de su salvación, de saber de su misericordia, de saber de su amor, de saber de su poder salvífico. ¿Sí? Por eso usted que hoy está escuchando, está viendo el programa, yo le motivo en el nombre de Jesús a que se atreva. Primero que todo, pase tiempo con Dios. Y después de ahí, atrévete a anunciar a Jesús con audacia. El Espíritu Santo te dirá cómo hacerlo. ¿Sí? Pero atrevámonos a hablar de Jesús. Padre bueno, Padre santo, Padre amoroso, en esta noche maravillosa que tú nos has regalado la oportunidad de escuchar de ti, de escucharte a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sé que tu palabra nos transforma, sé que tu palabra abre nuestras mentes, nuestro entendimiento, porque tu palabra penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Señor, yo te pido en este momento para que esa palabra que tú has derramado sobre todos los que aquí estamos escuchando, viendo, pues produzca fruto, Señor. Que la persona que esté escuchando, viendo este programa, realmente se sienta hoy animada a anunciarte a ti, animada a estar contigo y después de ahí decidido a que le envíes a anunciar. Yo te pido, Señor, por las personas que en sus casas tienen familias que todavía no conocen del amor de Dios, para que tu amor, tu misericordia lleguen hasta ellos, Señor, y sean restaurados en el poder del Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, por aquellas personas que tal vez tienen conflicto en su trabajo, con sus compañeros, con sus jefes, para que el amor, tu amor, para que tu misericordia, para que el poder del Espíritu Santo también sea derramado sobre ese lugar. Y que a la persona que está viendo, escuchando este programa, tú le des la audacia de reflejar, de hablar, de evangelizar en tu nombre, Jesús.
Derrama sobre todos nosotros tu Espíritu Santo, Señor, para que seamos llenos hasta la cabeza de tu amor, de tu misericordia. Gracias, Padre bueno, gracias, Señor, porque siempre tú tienes algo diferente para cada uno de nosotros, porque nunca te conformas con lo mínimo, sino que siempre nos ofreces más y más. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dar gracias a Dios, hermanos, de verdad, por este ratito que hemos compartido la palabra de Jesús. Invitarlos a seguir pues conectándose lunes a lunes a través de Canal 21, a través de Radio Batalens o por donde usted esté siguiendo este programa. Para mí es un honor poder llegar hasta donde usted esté y que pueda escuchar la palabra de Dios. Dios mediante, amigos, nos encontramos el próximo lunes, si así Dios lo permite, para seguir hablando de Jesús, que esto nos apasiona. Que Dios les bendiga. Un abrazo a todos.